Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión número 18 del estudio del libro La vida de Cristo desde el nacimiento hasta la ascensión. Vamos por el capítulo 3, significado de la Inmaculada Concepción. Adelante, querido Enrique. Gracias. Muchas gracias, querida Caro. Les saludo con gusto, como siempre, dándoles una fraternal bienvenida. Vamos a continuar con el estudio de este interesante libro, una interpretación del señor Geoffrey Hodgson acerca de los textos de los evangelistas para tratar de entender esto desde el punto de vista teosófico. Bien, entonces estamos con el tema de la Inmaculada Concepción y su simbolismo, su significado. Antes de que la raza humana en conjunto o cada individuo alcance esta estatura evolutiva, es decir, la estatura crística, es verdaderamente cierto que el mundo no le recibió, pues no le recibió porque no había conciencia y seguimos también sin recibirle. No tenemos todavía ese despertar de conciencia. Estas mismas fases de desenvolvimiento intelectual y espiritual se reflejan en el relato de la vida histórica de Jesús. Él, como maestro, redentor y salvador, no fue aceptado por las autoridades, las cuales personifican la regla de la mente personal y formal con sus atributos de separatividad, autosatisfacción, codicia y orgullo. Eso es lo que hace la mente personal, es decir, la mente inferior. De ninguna manera pretende el autor, o sea, el señor Geoffrey, Geoffrey Hodgson, pasar por alto o menospreciar los aspectos favorables de la mente humana y el adelanto de la ciencia y la tecnología. Jesús fue reconocido y recibido únicamente por los pocos, sus parientes, sus discípulos y amigos inmediatos. Todos ellos personifican al intelecto espiritualmente iluminado. Y así es hoy y así seguirá siendo durante mucho tiempo todavía. Pero es de esperar que vaya aumentando el número de los que le reconozcan y le reciban gracias a ese Cristo interior, pero este requiere una verdadera autopurificación a fin de que haya una inmaculada concepción, es decir, el nacimiento del Cristo en nosotros debe ser inmaculado, inmaculado porque una vez de que limpia uno la personalidad, llámese mente inferior y emociones y deseos egoístas, una vez de que uno se desapega de ello, entonces nace el Cristo y es entonces cuando podemos decir que ya nació en nosotros el Cristo. Entonces es una concepción sin mancha, sin pecado, porque ya no existe el egoísmo en ese ser humano, el orgullo tampoco, y es entonces cuando cuando la concepción inmaculada se da en cada uno de nosotros, los seres humanos. Ese es, ese es el significado de la Inmaculada Concepción. No que no haya concebido María eh, de una manera en que físicamente no le afectó, digamos, a su virginidad y que haya dado a luz a un bebé, sino que la Inmaculada Concepción se refiere a que una vez que el hombre se limpia completamente, ya puede eh, alcanzar ese estado, ese grado de conciencia y por supuesto que se da nacimiento, un nacimiento con la pureza correspondiente, porque ya no hay pecado, digamos, ya no hay mancha en la personalidad, ya no hay nada de que
avergonzarse o algo que sea representativo de un obstáculo para esa alma que está en evolución. Y es entonces que se conecta ya con su ser superior total, completamente, y este ser superior libre de todos esos obstáculos, de esos apegos. Entonces es cuando se lleva a cabo esa inmaculada concepción, dando nacimiento al Cristo interior, al niño Cristo en nosotros. Bien, entonces ahora ya terminamos con la Inmaculada Concepción, dando como colofón esa claridad en el concepto, con lo que acabo de decir, de explicar, y entonces ahora pasamos al significado de la natividad o el nacimiento propiamente. Entonces, significado de la natividad. Se reconoce la unidad. Dos propósitos, entre otros, cumplieron los evangelios en su lenguaje simbólico. Primero, transmitir conocimientos acerca de las leyes de la existencia, los principios básicos de la emanación de universos y todo lo que contienen, su vitalización y evolución hasta la etapa más elevada posible. Y segundo, indicar el camino de la iluminación dirigiendo el pensamiento hacia la comprensión y la experiencia de que Dios en el universo y Dios en el hombre son un solo y único Dios. Entonces, nosotros somos ese Dios que se está manifestando y que está evolucionando a través de esta forma humana y a través de todas y cada una de las acciones que realizamos a través de la mente, a través de las emociones y a través del cuerpo físico. Bien, entonces, este es el camino, el tratar de comprender precisamente que un día podremos alcanzar ese estado de iluminación, pero necesitamos trabajar comprendiendo precisamente y aceptando que la experiencia que estamos viviendo es una experiencia universal, que nosotros somos ese universo, que nosotros somos ese Dios y que Dios es nosotros mismos también, porque recuerden la máxima aquella de que Dios es el gran contenedor porque nos contiene a todos en sí, pero también es el gran contenido porque todos lo contenemos a Él. Se hace válida este acerto en función de lo que acabo de decir. Dios está en todo y todos estamos en Dios. Para comenzar mi interpretación de la Natividad, he escogido el capítulo 1 de Mateo a partir del versículo 18. Prescindo de los anteriores porque consisten enteramente en datos sobre la genealogía de Jesús, y como sea que el versículo 18 afirma que el niño fue concebido inmaculadamente del Espíritu Santo, carece de significado la genealogía de José. Y entonces, así tenemos que Mateo en 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Descrito así, este acontecimiento es una imposibilidad física, excepto por milagro, pero interpretado alegóricamente se le encuentra repleto de verdad espiritual. Mateo, que es el único evangelista que afirma que el nacimiento fue inmaculado, difícilmente comenzaría su relato de la vida de Jesús pidiéndoles a sus lectores que acepten una afirmación tan increíble sin una honda investigación.
Creo que, por el contrario, su intención fue la de estimular la investigación mental e intuitiva y que por eso incluye datos aparentemente increíbles. Este versículo y también el segundo del Génesis ofrecen una descripción simbólica del comienzo de la cosmogénesis. En el libro del Génesis figura el agente masculino como el Espíritu Santo y el principio femenino como las aguas, pero el significado es el mismo. En términos de filosofía oculta, el proceso cosmogénico puede describirse como sigue. El espíritu materia, no polarizado y por tanto inactivo, preexistía en un estado indiferenciado en lo absoluto para emanar de lo infinito un universo finito. Espíritu y materia deben polarizarse como opuestos bajo la ley rítmica e interactuar creadoramente. El fruto de esta unión es el universo. Mateo describe esto como una mujer que concibe por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en todo caso, es la mente universal, Mahat, y es la mente en el ser humano también. Entonces, precisamente, María, como ya había dicho anteriormente, es la materia. Por eso aquí arriba dice, para emanar de lo infinito un universo finito, espíritu y materia. Es decir, la mente universal es la creadora, en este caso, de todo lo existente, pero tiene que asociarse con la materia. Y estos dos deben polarizarse. Y al polarizarse se crea los pares de opuestos precisamente. Y es entonces que tenemos positivo y negativo. Y de esa manera empiezan a interactuar para crear, en este caso, el fruto de esta unión es el universo. Materia y mente universal crean los universos. La materia está ahí disponible, solamente hace falta que se unan para crear esos universos. Los universos conforman, desde luego, donde se van a llevar a cabo en lo sucesivo, hablando de la formación de nuestro universo, se habrán de llevar a cabo todos los acontecimientos que corresponden precisamente a la vida en este universo. Precisamente esto que comentas, extraordinario, es cuando viene la emanación el espíritu, bueno, universal, de la divinidad, y cómo viene en caída, como lo explica en la doctrina secreta, y cómo la Prakriti es la que se va a encargar de ser la presubstancia, de que será en adelante, perdón, el vehículo de la conciencia. Entonces, por eso la Mater, que es María, Maya, igual como la madre de Buda, toda esa alegoría, pues representa a lo que es el basamento de la conciencia. Entonces, yo creo que pues más claro que el agua, excelente, ¿no? Y definitivamente, bueno, pues ahí podemos ver este ejemplo que se pone en la doctrina secreta, como esa emanación, pues forma todo el cosmos, ¿no? Ya con vehículos de evolución, porque esos vehículos, bueno, pues son cíclicos y son impermanentes. Y lo que va a seguir evolucionando, bueno, pues es la conciencia, ¿no? Entonces, pues a través de la mater, que es la madre, bueno, pues es como vamos a continuar ese trabajo evolutivo para llegar de regreso nuevamente cuando lleguemos todos, ¿no? Pues ahora sí que a la divinidad, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Una explicación maravillosa. No, y Enrique, entonces, quiere decir tal vez que Mateo tenía conocimiento y lo quiso ocultar de esta manera. No sé si me explico.
Sí, sí, creo entender. No, él no quiso ocultarlo. Él lo expresó de esa manera, sin ocultar nada. Este, como él recibió las enseñanzas de su maestro, Jesús, entonces eh, hay cosas que se pueden decir abiertamente y otras cosas que no se pueden decir abiertamente. Por eso, aquel que dijo, bueno, cuando dijo Jesús, el que tenga ojos para ver, que vea, el que tenga oídos para oír, que oiga, y el que tenga entendimiento, que entienda, pues entonces a eso se refiere precisamente. ¿Sí? Está escondido, pues para aquellos que no ven más allá de la letra muerta, pero pues visto así, pues ahí está, ¿no? Entonces, es el trabajo que tenemos que hacer. El señor Hodgson, pues hace esta explicación, desde luego. Estas explicaciones, estas interpretaciones pueden ser aceptados por unos y por otros no. Y así es, la inmensa mayoría, pues no cree, seguramente que no cree en este tipo de explicación. Lo hacemos nosotros porque nos interesa ir más allá y ya sea como una acumulación de datos que nos ayuden a incrementar nuestra cultura o efectivamente porque estamos tratando de encontrar más luces que nos guíen y que nos hagan entender que estas manifestaciones que quedaron escritas ahí son alegorías y que uno debe buscar cómo interpretarlas, pues es lo que estamos haciendo justamente. Y sí, para algunos queda escondida, para otros pues hay una mayor claridad y demás, ¿no? Pero eso es lo importante, eso es lo interesante, que se pone aquí en juego la capacidad del raciocinio de los seres humanos eh, y no someternos a lo que se dice en los templos cuando se nos dice que si nosotros queremos interpretarlo a nuestro modo, estaremos cayendo en pecado. Pues no, porque nosotros tenemos que desarrollar nuestra capacidad de raciocinio. Para eso estamos en el proceso evolutivo. En otras palabras, la inteligencia divina, o sea, la mente divina, o el Espíritu Santo, que preside el surgimiento de un universo desde lo absoluto, proyecta un aspecto de su poder en la región circunscrita del espacio, es decir, mare. El Espíritu de Dios aletea sobre la superficie de las aguas, dice Génesis 1:2. Esas aguas, es las aguas de la materia. La semilla o huevo de un universo, su idea arquetípica entra en la existencia como un germen, un modelo dinámico, es decir, no es algo que quede estático y que no se va a mover y que no entrará en un proceso evolutivo. El universo, una vez que se manifiesta, una vez de que se entra en esa relación dual y que surge el par de opuestos, una vez que surge el par de opuestos, el camino es la evolución. Primero en descenso y posteriormente, una vez que llega a su punto crítico más inferior, inicia el viaje de retorno. Es decir, en el caso del ser humano, es decir, de las almas o de las mónadas que estén evolucionando, a través del sufrimiento de la batalla contra la materia, finalmente va desarrollando su mente de tal manera que va comprendiendo lo que significa la evolución y de esa manera se empieza a liberar. Por supuesto que hay muchos elementos en juego, eh, como es el karma y la reencarnación, todos los defectos de los que tenemos que separarnos finalmente. Este versículo 18 puede leerse, pues,
como una descripción de la primera etapa de la cosmogénesis, o sea, el nacimiento del cosmos, de un universo. Las potencias creadoras, masculina y femenina, quedan personificadas por el Espíritu Santo y la Virgen María, respectivamente. La actividad formativa está indicada en términos de la procreación humana. Sin embargo, se presenta lo puramente abstracto en una forma más bien concreta, para poner más al alcance del entendimiento humano una verdad espiritual, y para evitar una interpretación materialista, se tiene el cuidado de explicar una intervención divina y mostrar así una concepción inmaculada. ¿Sí? Es decir, que por eso precisamente es que si se toman los textos a la letra muerta, simplemente, pues entonces no vamos a ninguna parte, nos quedamos con eso y ya. Pero si vamos más allá, si tratamos de encontrar algo subjetivo en todo esto, pues entonces sí, vamos a empezar a vislumbrar algunos aspectos que nuestro entendimiento nos permita hasta alcanzar una verdad espiritual detrás de todo esto, ¿no? Se dice que no, nada nace de la nada. O sea, eh, la nada no puede producir algo que de lo que no es capaz de producir, ¿no? Entonces, ese algo debe de tener una existencia. Y si es una existencia, un poder supremo, pues entonces todo lo demás estará sujeto a ese poder supremo. Llámese Dios, llámese Logos, o llámese vida universal o absoluto, como se le quiera llamar, pero estamos relacionados con ello. Entonces, si existe, existe para algo, existe por algo. Y entonces sirve para crear precisamente, sirve para manifestarse. A la creación le llamamos a esa manifestación que se da por efecto de la voluntad, del poder de la voluntad, para poder crear algo, para poder manifestar algo, para poder realizar algo en este universo ya materializado completamente. Dentro de la naturaleza espiritual del hombre, dos potestades ejecutan un proceso similar de creación espiritual. Esas potestades son la esencia espiritual purísima como rayo divino y la individualidad inmortal en su vestidura de luz o cuerpo espiritual. Ese rayo divino, recordemos que es la mónada, el espíritu. Y la individualidad, esa es la mente, nuestra mente, lo que somos verdaderamente, esa mente que reencarna periódicamente y que alcanzará en su momento esa vestidura de luz o cuerpo espiritual cuando se llegue al plano búdico. La facultad de la intuición espiritual, que corresponde a Budi, permanece aletargada o como una semilla dentro de esta vestidura del alma durante todo el tiempo en que está evolucionando el cuerpo físico con las emociones y la mente analítica o concreta, la mente inferior. Esta mente llega finalmente a un grado en que puede comenzar a captar ideas abstractas, pero para eso tenemos que esforzarnos, resolver problemas. Problemas me refiero a operaciones matemáticas, físicas, resolver fórmulas químicas y demás, pero también y sobre todo aquello que tiene que ver con la ética y el desarrollo moral del hombre, es decir, aprender a resolver los problemas que se le presentan
a esa alma en la vida. Es la vida, recuerden, la vida de cada ser humano y juntamente con el planeta, pues representan una escuela, donde las almas aprendemos acerca de la vida misma. Esta capacidad que es femenina en relación con el poder positivo de la voluntad espiritual se ha mantenido virginal, adormecida. Es decir, ese poder de la voluntad reside en la mónada. El proceso creador empieza a desarrollarse dentro del alma del hombre, es decir, dentro de la mente humana. El germen de la intuición espiritual se fructifica ahora por obra del espíritu más íntimo sobre la mente abstracta virginal. Es concebido y más adelante dado a luz. Es decir, que ya vimos todo el proceso de cómo a través de nuestra conciencia que se va elevando, alcanzamos esa inmaculada concepción de nuestro Cristo, de nuestro niño Cristo interno en nosotros mismos. Y una vez que se ha concebido, una vez que ya se ha concebido, entonces finalmente se manifiesta, porque ya ha dado a luz, y entonces se manifiesta como una fuente de amor también, en este caso, de luz y de amor, por supuesto. El fruto de esta interacción, o sea, el recién nacido poder de la intuición espiritual, recibe el nombre de conciencia crística. A este acontecimiento, más bien que al nacimiento histórico de Jesús, es al que al parecer alude San Pablo en el versículo a los Gálatas, en 4:19, tantas veces citados. Así se cumple dentro del hombre el proceso creador divino. Una nueva facultad nace, la facultad de la intuición en el plano búdico. Y cuando esta facultad se desarrolle y madure, cambiará radicalmente toda la actitud del hombre hacia la vida, pues entonces verá a toda la creación, a todos los seres y a todas las cosas, no ya como separadas entre sí, sino como partes de un todo más grande. Es decir, puede referirse a ese todo como a la humanidad, y entonces nos damos cuenta de nuestra fraternidad de todos con todos. O puede tratarse de nuestra participación, que somos fracciones, que somos partes de ese universo tan grande que existe, ¿no? Y también somos ese universo, por supuesto. Por eso se dice que el universo es el macrocosmos y el hombre es el microcosmos, porque todo lo que está en el hombre está también en el universo. Como es arriba es abajo y como abajo es arriba. Ahora, considerando a José como una personificación de la mente humana formal y concreta, es significativo el hecho de que él no tiene parte directa en la paternidad de Jesús. La mente de José está suficientemente desarrollada para responder a los destellos de iluminación aparentemente ilógicos que llegan de la intuición en lugar de negarlos. Por tanto, es correcto describirlo como un hombre justo. Sí, porque una vez que se alcanza ese estado búdico o intuicional, entonces se vive la unidad mentalmente, ya reconocemos que somos parte de una unidad y que somos esa unidad. Y entonces en esa unidad no hay injusticia, todo es justo. Ahí ya no hay desviación de pensamientos, de
de discriminación o de separatividad. Simplemente, entonces, en ese sentido, quien alcanza ese estado de conciencia crística o intuicional o búdica, entonces se trata precisamente de un hombre justo. Entonces, esto es lo que representa José, precisamente una mente que ya ha trascendido el plano del egoísmo, el orgullo, toda la maldad. En fin, ya es una mente pura y entonces está también en un estado de gracia, diremos, en su cuerpo de luz. Bien, José no puede, sin embargo, participar en la concepción o nacimiento espiritual, porque la mente puramente lógica no puede ser activamente intuitiva por su misma naturaleza. Es decir, la mente lógica es la mente terrestre, vamos a decir. Esta mente terrestre no puede ser activamente intuitiva, es decir, no puede alcanzar el plano de la intuición, donde se manifiesta la razón pura, donde ya no es necesario pensar, simplemente las cosas se ven tal como son sin ningún esfuerzo. Por tanto, José es apenas el padre putativo de Jesús, es decir, una representación. Lo que se está describiendo es un desenvolvimiento espiritual interno, no se está refiriendo al nacimiento de un ser humano, de un bebé como nosotros estamos acostumbrados, sino del desenvolvimiento espiritual de un ser humano, de un alma, que en este caso ha alcanzado un grado tal de conciencia que empieza a percibirse como la unidad misma. Y eso es a lo que aspiramos todos, a alcanzar ese estado crístico, ese estado en el que el plano búdico esté totalmente a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque hemos hecho el esfuerzo, el tremendo esfuerzo de limpiar nuestra mente inferior y así poderla unir a la mente superior y esta a su vez conectarse con ese plano de la intuición, con ese plano de la unidad, con ese plano del amor de todo, en todo y para todos. Mateo 1:19 dice, su esposo José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Ahora bien, esta actitud de José podría considerarse no tanto como estrictamente justa, sino mejor como amable, tolerante, compasiva. La expresión de estas cualidades, a pesar de los sentimientos personales, indica una personalidad o una persona madura. Y maduro es en verdad el carácter de uno de quien la intuición espiritual está a punto de mostrarse y desenvolverse. Repito, porque ya no tiene apegos egoístas, fundamentalmente. Bien, Juan Carlos, adelante. Una pregunta, Enrique. Cuando se Dime. dice repudiar en secreto, ¿qué significaría repudiar en secreto? No entiendo. Pues aquí mismo lo acaba de decir. Dice, esa actitud de José podría considerarse no tanto como estrictamente justa, sino mejor como amable, tolerante o compasiva. Eso es el resultado. O sea, no hacer, digamos, escándalo, digamos, no ser manifestación de... Ajá, sí, pues no quería, metafóricamente no quería ponerla en evidencia, dice, sí, por eso dice, resolvió repudiarla en secreto. Es decir, no, el repudio no quiere decir que rechazo, sino que soy tolerante, sí, y soy compasivo, ¿verdad? Pero en silencio,
con con toda la discreción posible, ¿no? Que, que esta expresión de, digamos, de no manifestación de lo que uno hace por los demás es propio de esos seres que ya están elevados en su estado de conciencia. O sea, no necesitan que los demás vean que están haciendo algo por los demás. Simplemente lo hacen de manera amable y compasiva, pero sin manifestarlo abiertamente, no festinarlo, porque entonces ya se está cayendo en el egoísmo, por supuesto, ¿sí? Entonces, eso no ocurre con esos seres humanos que alcanzan ese grado de conciencia tan elevado. Entonces, la palabra repudiarla como que no está muy apropiada, ¿no? Pues, pues bueno, por eso precisamente se hace la aclaración, ¿sí? O sea, no significa, como ya dije, no significa que sienta que la rechaza, ¿no? Ese sentimiento no existe, no puede existir en ese tipo de seres humanos. Y además dice repudiarla en secreto, ¿sí? No públicamente, o sea, no hay una manifestación de repudio. Simplemente, aquí adelante lo dice, es una actitud amable, tolerante y compasiva, ¿sí? No, no hay tal repudio. Así es. Em, bueno, de lo poquito que he leído en este aspecto, es que si hubiera sido el repudio en público, a ellas cuando las consideraban infieles o que habían cometido algo en contra, o sea, los hombres la ponían y todos la apedreaban, o sea, la sepultaban. Era lapidarla, como le pasó a la Magdalena. Entonces eso pudo haber hecho José. Sin embargo, no lo hizo, solamente lo hizo ahora sí que en secreto, entre ellos nada más. Y posteriormente se le presentó el ángel para decirle que lo que estaba pasando, que era hijo de Dios, Jesús. Y entonces fue cuando él volvió a acercarse y a protegerlos y a cuidarlos como un papá, como dice después la lectura, como un papá normal que provee, que cuida y que se responsabiliza. Sin embargo, aquí ya no está tocando lo espiritual, creo que por allí va. Pero sí, el repudio es eso, de que la rechaza y te repudio por esta acción era automática y todos la lapidaban. Entonces, José no lo hizo. Sí fue lo otro, pero por un sueño que tuvo después, que le dijeron que era un hijo de Dios. Entonces, ya protegió a María y a Jesús. Sería mi intervención, Enrique. Gracias. Sí, gracias, Olgalina. Sí, pero regresamos a lo que ya había explicado. Es decir, tal cosa no ocurrió. Es decir, no, no hubo, no había necesidad, no había razón de repudiarla, porque, porque no estaba celoso, porque estamos explicando que José representa eh, un desarrollo mental superior. Es eso, la mente superior desarrollada, ¿sí? No, no es José el hombre humano que está queriendo repudiarla porque ¿por qué te embarazas del Espíritu Santo? ¿Qué es eso? ¿Y yo qué? No, eso es muy bajo, eso no existe, como ya lo he venido explicando, ¿no? Es toda una alegoría de los acontecimientos a la luz del un estudio desde un punto de vista más espiritualizado y digamos en este caso bajo la capa del estudio teosófico, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, por eso lo dice acá, ¿no? Resolvió repudiarla en secreto, pero no como repudio, no como rechazo, sino eh, como una actitud amable, tolerante y compasiva, en caso de que hubiera sido así, de que hubiera tenido enfrente a María y de que tuviera algo que reclamarle, pero tal reclamo no existía porque, pues, además era un mandato divino, o sea, y, y bajo
expresión o bajo estas condiciones, bajo estas circunstancias, pues José, que se supone que estaba, que era todo creyente de esos poderes, o de que el ángel era algo superior y que tenían que rendirle, digamos, devoción o respeto. Bueno, pues entonces no tenía otra cosa más que demostrar esa humildad, ¿sí? Pero pues no habla de eso aquí justamente, ¿no? Entonces, volvemos al asunto de las alegorías, ¿no? Entonces, es eso como yo lo veo finalmente, ¿no? Yo no me estoy imaginando a María en forma humana ni a José, solamente estoy ubicándome en el contexto de que estamos viendo un estudio del desarrollo de la mente humana y de el nacimiento del Cristo interno en cada uno de nosotros. Eso es lo que estamos viendo. Gracias, Olga Lina. Otra vez estamos hablando específicamente de el desarrollo espiritual en este caso. En Mateo 1:20 dice, así lo tenía planeado. Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu esposa, porque lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. Bien. Ahora, en una interpretación cósmica, se puede considerar a José como una personificación de la mente universal, la inteligencia directora de toda la naturaleza, y el ángel del Señor como la influencia del Supremo Espíritu Yo activo, la radiación de la luz del Logos, que aporta el conocimiento de la idea arquetípica. Alegóricamente, el ángel informa a José sobre el plan divino. A ver, entonces, vámonos. Dice, en una interpretación cósmica se puede considerar a José como una personificación de la mente universal, la inteligencia directora de toda la naturaleza. Es decir, que la naturaleza, como ya expliqué anteriormente, es la creadora, es el poder creador, porque es el que da las ideas, ese poder es el que da las ideas a toda la hueste angélica, digamos, a todos los Jian Chohans que habrán de iniciar el proceso de la manifestación o la creación, la construcción de un universo. Hay una mente rectora y hay otras mentes abajo de esa a las que se les llama Jian Chohans, ¿sí? Que son los que van a crear, digamos, el arquetipo del universo que se va a manifestar próximamente. Y de esa manera es como Jehová en este caso es el amanuense, es el obrero, es la representación de esa hueste obrera o cosmocratora que va a construir este universo. Son las manos de esa mente que va a crear ese universo, ¿sí? Entonces, José representa o personifica aquí a esa mente o inteligencia que va a dirigir o va a regir en toda la naturaleza. Y en el caso del ángel del Señor, como la influencia es la influencia del Supremo Espíritu ya activo, la radiación de la luz de Logos, que aporta el conocimiento de la idea arquetípica. Alegóricamente, el ángel informa a José sobre el plan divino, ¿sí? Ahora, si nos vamos más abajo, entonces, la inteligencia universal, creadora y directora, la ubicamos en el contexto de una mente humana y el Supremo Espíritu ya activo, o sea, la mónada, el rayo
el rayo divino, que es la radiación de la luz de Logos, dice, o sea, de Logos, es el espíritu que está detrás del sol que vemos, del disco solar ese luminoso. La inteligencia o el poder que está detrás de ese sol que vemos como un disco luminoso, ese es el Logos espiritual. Entonces, de ahí emanan las mónadas, todas, mónada mineral, mónada elemental, mónada humana, vegetal, animal, etcétera. Pero es la misma fuerza, la misma energía, el mismo espíritu, es lo mismo todo eso. ¿Sí? Perdón, Enrique, es que te veo y me surgen todas las dudas. Ahorita que estabas hablando de la intuición, primero creo que se llamaba simpatía, lo que leí como el título, y ahorita que estaba viendo lo de la intuición, regreso, una vez comentaste en alguno de los temas, cómo estamos constituidos de los cuerpos físicos, el cuerpo material, no sé si la mente, pero todavía no tengo tan claro lo del alma y espíritu. Pero esta intuición, ¿de dónde viene? Esa ¿Del alma, intuición, del esa espíritu? intuición, esa intuición es el resultado de el desarrollo de la mente razonadora, ¿sí? Y de la capacitación a través del discernimiento, que es el discernimiento es un ejercicio de la mente humana, pero la mente humana elevada, no la mente común y corriente de la gente que charla en el café o en la calle o en el hogar. No, es una mente que indaga, que profundiza, que va más allá, pero que a la ciencia la ve como parte del espíritu, del desarrollo espiritual, y al espíritu y a la ciencia espiritual la ve como parte de una ciencia divina también, y las religiones también son parte de ese entramado, o sea, ciencia, filosofía, ciencia, religión, todo es una y la misma cosa, ¿sí? Entonces, eh, a través de que el ser humano va desarrollándose, cuando digo ser humano, también me refiero a la mente humana, porque nosotros somos mentes que estamos desarrollándonos. Eh, Man quiere decir, bien, deriva de la raíz manu o manú del sánscrito, que quiere decir el que piensa, el pensador. Y entonces así el hombre es el pensador. Entonces, nosotros como pensadores, llegará el momento en que nos elevemos tanto intelectualmente, en que unamos ese pensamiento o ese intelecto, perdón, ese intelecto desarrollado, lo unamos a otra fuerza, que es el amor, que es la compasión. Y entonces de esa manera, a través del desarrollo de esa mente, acompañada del amor, y por supuesto, habiendo desarrollado la capacidad de discernir, cuando ya no hay manera de equivocarse, es entonces cuando ya se manifiesta la intuición. Y la intuición es aquella expresión de la mente iluminada ya, que ya no tiene obstáculos y que ya no requiere pensar. El hombre ya no piensa, solamente vive la unidad. Todo le es claro, ya todo lo ve sin necesidad de pensar, ¿sí? Por eso hay personas que dicen, pues yo soy intuitivo o a mí se me dan las cosas de manera intuitiva, a veces sin saber lo que realmente significa la intuición. Pero la intuición es la capacidad de ver las cosas y de resolver todo sin necesidad de entrar en un juego de ¿qué será mejor, esto o aquello? Porque tengo varias ideas para resolver eso. No, cuando una mente se desarrolla a ese grado, ya no necesita
estar haciendo elecciones, simplemente dice esto es lo correcto y ya, hasta ahí. Y no hay equivocación, no hay error. Eso es el desarrollo de la intuición. Gracias. Con esto damos por concluida esta sesión. Nos vemos la próxima semana para continuar con este que a mí me parece es un estudio interesante porque nos lleva a estados de reflexión. Eso espero y que tengamos nosotros que ir comprendiendo poco a poco cada uno de los elementos que aquí se expresan. Muchas gracias.